Producción y conducción de Gladys Solortegui Mariño. Hola amigos, buenos días, bienvenidos al programa Dialogando. Soy Gladys Solortegui Mariño y como todos los sábados ya estamos al aire gracias a nuestro equipo desde Huaraz y desde la capital de la República. Hoy es sábado 20 de noviembre del 2021. Bueno, estamos de regreso. Es que la conectividad es así. La facilidad de la tecnología nos la brinda, sin embargo, no siempre tenemos buena conectividad, pero ya está con nosotros mientras Natalie resuelve el problema de la conectividad. Está Fernando Ortiz Ceballos. Él es bachiller en bibliotecología. Vamos a hablar sobre espacio, que nos cobija, espacio del saber. Les comento, Fernando Ortiz es bachiller en bibliotecología y ciencia de la información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en educación con mención en didáctica de la lectura y escritura por la Universidad Cayetano Heredia. Él ha trabajado muchos años en los centros de distintas ONGs y en la Biblioteca Central de la Universidad Particular San Martín de en estos tiempos, él trabaja para el Ministerio de Educación, precisamente en la elaboración y dotación de materiales educativos. Fernando, es un grato placer tenerte en el programa y de hecho vamos a abordar esta temática que es tu pasión y tu trabajo. Bienvenido. Buenos días, Gladys. Muy contento de poder estar contigo y con todas las demás personas que nos escuchan y ven en estos momentos. Muchas gracias. El 14 de noviembre se ha conmemorado el Día del Bibliotecario en el Perú y esto nos permite, Fernando, conocer la extraordinaria labor que desarrollan los profesionales de esta área que no solo preservan, gestionan, sino que también difunden el patrimonio bibliográfico, documental, que es la historia de cada pueblo, es la historia de nuestro país. ¿Qué significa para ustedes, los profesionales, esta fecha, que de hecho también permite asumir compromisos permanentes de trabajo coordinado con la comunidad? Bien, en esta fecha nos permite un poco reflexionar sobre nuestra labor y cómo podemos contribuir al desarrollo de la sociedad. Quisiera que hiciésemos un pequeño ejercicio de memoria. Hace 30 años, con las tecnologías de la información y de la comunicación todavía incipientes, Internet era para muy pocas personas, todavía no estaba generalizado como ahora. Los primeros teléfonos celulares, se acuerdan que eran unos ladrillos, incluso habían unos de 8 kilos de peso que había que llevarlos en un auto. No existían teléfonos celulares, habían, pero eran todavía muy pocas personas las que lo tenían. Y los teléfonos inteligentes recién aparecieron en los últimos 10 años. Igual el WhatsApp es de hace unos 6 años aproximadamente. Entonces, ¿qué sucedía? En ese momento, toda la información, los datos, los recibíamos a través de los medios impresos, principalmente libros, revistas y periódicos. En cambio, ahora, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ya es muy más fácil de que cualquier persona con un celular pueda buscar la información, pueda buscar datos, se comunica rápidamente, con el WhatsApp enviamos, e incluso podemos enviar la localización de donde nos encontramos, un mapa, en fin, muchísimas cosas. Entonces, a diferencia de hace 30 años, en que el conocimiento estaba solamente en las bibliotecas principalmente, ahora ya tenemos acceso a mucha información, pero aquí es donde el trabajo del bibliotecólogo todavía sigue siendo vigente, porque la información que contamos ahora es abundante, pero no sabemos su calidad. Existen muchas páginas web con información que no es veraz, información que está desactualizada, mezclan opiniones con hechos reales, incluso hay manipulación, personas que escriben información falsa, la quieren presentar como verdadera, que es algo que también se puede ver en las noticias, ¿no? A veces podemos ver de que hay noticias que circulan como un hecho y de pronto
tienen que salir a desmentir. No es así, no es verdad. Se toma una fotografía, se cambia de contexto. Entonces, es ahí donde el bibliotecólogo lo que hace es eh, ayudar a ser un mediador entre el usuario y la información, orientándole dónde puede encontrar la información adecuada de acuerdo a las necesidades del usuario, recomendarle, promover y seguir de todas maneras con la labor de conservar la información, ¿no? Antes era Mira, principalmente como acabas, a través de los libros. Ahora claro. se conservan en base de datos. De ello vamos a hablar, Fernando, como también los que están a cargo de las bibliotecas ya se han ido profesionalizando, ¿no? Recordemos que en la mayoría de estos espacios estaban personas que les gustaba leer, que tenían pasión por precisamente revisar e informarse. Historiadores han estado a cargo, por ejemplo, de las bibliotecas y traemos a colación a Jorge Basadre Groman, un personaje ligado a las bibliotecas, y es una fecha muy especial para recordar al bibliotecario mendigo, ¿no? Como es Ricardo Palma, quien gestionaba con sus amigos, enviaba cartas a Madrid y así fue acopiando bibliografía cuando pues se le designó para una gran responsabilidad histórica en 1800 y tantos. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que el bibliotecólogo, aparte de profesionalizarse, porque hay una carrera, hay una especialidad de bibliotecología, estudió seguramente para catalogar, para procesar, para ser facilitador de la bibliografía impresa. Sin embargo, en estos tiempos todo se está digitalizando, Fernando. Entonces, hay nuevos conocimientos, pero eso no quiere decir que ese espacio físico no se acaba, ¿no? Al contrario, albergan los originales de las historias de cada uno de los pueblos. ¿Hay algún mecanismo especial para preservar frente a los diversos climas en cada región, en cada espacio, estos materiales valiosos impresos? Así es. Lo mejor es citar dos ejemplos, uno nacional y uno extranjero. En el caso del ejemplo nacional, tenemos que en la Biblioteca Nacional, el local que se ubica en San Borja, ¿sí? Existe una bóveda en donde se guardan los ejemplares más valiosos, sobre todo por su antigüedad o por haber sido manuscritos. Hay obras que son del siglo XVI, XVII, de las primeras impresiones que se realizaron aquí en el Perú o en América. Entonces, que son obras muy, muy valiosas, algunos libros que tienen una característica como que son muy pequeños, ¿no? O que tienen notaciones de los mismos autores. Entonces, ese tipo de documentos se guardan en esa bóveda, que es no solamente una bóveda en cuanto a la seguridad, o sea, que impide de que alguien lo vaya a hurtar, sino que tiene unas condiciones climáticas muy, muy precisas. Enemigos del papel son la luz y el agua. Entonces, el papel, si le cae la luz directa, especialmente la del sol, lo deteriora muy rápidamente. A veces nos puede haber sucedido que si encontramos un periódico que se ha quedado en un techo durante un par de semanas y está decolillento y seco, ¿no? Y aún parece un pergamino. Y la humedad también, porque puede fomentar la creación de hongos. Recordemos que el papel es en base a celulosa, de madera. Entonces es susceptible a todos los agentes biológicos, hongos e insectos. Entonces, bueno, para conservar eso, se hace así en las bóvedas principal de la Biblioteca Nacional. Y otro detalle es que, por ejemplo, en las salas de lectura, las ventanas tienen un marco muy amplio, un marco de varios, son como 40 centímetros. ¿Por qué? De ancho, para que de esa forma la luz del sol no cae nunca directamente. Se ilumina la sala, pero la luz nunca cae directamente, o sea, no se crea eso. Y con otro ejemplo ya con, bueno, mucho más, con mucho más recursos,
es la Biblioteca del Vaticano, que conserva obras de arte, escritos valiosísimos. Imaginemos pues como salió en alguna película, escritos de Galileo Galilei, ¿no? Obras de las cuales no se tiene ni un solo ejemplar, o sea, perdón, se tienen únicos ejemplares. Obras pues tienen ahí la primera Biblia, uno de los ejemplares de Gutenberg, que es uno de los poquísimos que quedan en el mundo. Entonces, es una sala mucho más amplia que la de la Biblioteca Nacional acá, que es solamente una bóveda. En su cuarto es todo en el caso de la Biblioteca del Vaticano, es todo un ambiente enorme con varios estantes, totalmente también cerrado. Como le digo, a la humedad, eso está en un sótano, o sea que ahí es imposible que caiga la luz del sol. Totalmente limpio, parece ya una sala de operaciones, totalmente impecable, con varias compuertas. Incluso miden la presión del aire. Cuando las personas salen, apagan eso. Entonces es otra medida de seguridad para evitar de que, bueno, prospere cualquier tipo de agente biológico que pueda deteriorarlo. Sí, y esos son algunos de los ejemplos de cómo se puede conservar los materiales que son un poquito antiguos y que necesitan cuidados especiales. Estamos conversando con Fernando Ortiz Ceballos. Él es bibliotecólogo y también labora en el Ministerio de Educación. Toda esta información que nos has explicado es lo ideal, ¿no? Sin embargo, conocemos de algunas experiencias de los archivos regionales que debieran también los gobiernos regionales apostar, generar un presupuesto para tal, y si hacemos un mapeo vamos a encontrar espacios arrinconados, o sea, en el último lugar que pueda haber es un almacén de libros y no dan la validez histórica que corresponde. Eso obviamente tendría que manejarse desde instancias regionales, o más bien hay políticas nacionales que involucren para preservar la historia de cada región. Bien, en este caso lo más recomendable siempre es recurrir a la Biblioteca Nacional del Perú, que tiene distintas áreas. Tiene las áreas de difusión de la información, de promoción, y tiene un área de conservación. Entonces, dentro de esa área de conservación, ellos pueden brindar asesoría a las instituciones públicas, gobiernos regionales, municipalidades u otras, de cómo es la manera más adecuada de conservar sus archivos o documentos más valiosos. Seguramente obras que han sido creadas por autores de la misma región, primeros ejemplares, entonces que sería importantísimo conservarlos, ¿no? Hay una riqueza tan grande en nuestro país. Ahora, por suerte, ya han comenzado más ferias de libro, como por ejemplo la de Arequipa, que ya tiene varios años. Arequipa lee. Recientemente, hace un mes, tan solo hubo la de Piura. Y así, ¿no? Son distintos momentos y espacios en los cuales se puede desarrollar todo eso de las bibliotecas, la información, la cultura, lo cual es la base para prácticamente para todas las carreras, porque ya sea ciencias puras, todo siempre se va a requerir una buena biblioteca que le dé soporte. Conozco iniciativas tan importantes por personajes amantes de la lectura, preocupados por preservar la historia local, regional, que van implementando de a poco, ¿no? Esas bibliotecas escolares, las bibliotecas comunitarias, y hay inclusive casos extremos fabulosos de las bibliotecas rodantes, por ejemplo. En el Perú, ¿conoce alguna experiencia como esa, Fernando? Bueno, conozco un poco de las experiencias que ha habido en el norte, en Cajamarca, pero no he podido participar en ellas. Colegas míos han participado en esas y ellos les podrían explicar con más detalle cómo se desarrollaron esas experiencias, ¿no?, de las bibliotecas rodantes.
Pero son iniciativas que sin duda permiten acercar los libros a pobladores que no cuentan, por ejemplo, con Internet, ¿verdad? La brecha tecnológica todavía nos hace mirar y tenemos que seguir insistiendo en el que la mejor experiencia es tener el libro en la mano y que se vaya rotando con los integrantes de la familia, con la comunidad, por ejemplo. Desde su experiencia en el Ministerio de Educación, en el tema de la elaboración y dotación de materiales educativos impresos para los niños del nivel inicial. ¿Cómo va este proceso? Este sector, este nivel es muy, digamos, especial quizás por la elaboración de los materiales, ¿no? Es decir, no es como para un chico de secundaria que sabe leer y escribir e inclusive puede hacer un análisis y manejar su pensamiento crítico. Ese trabajo. Sí, el trabajo con los niños y niñas del nivel inicial es un trabajo maravilloso, es muy, muy agradable. A ellos, los niños y las niñas tienen una curiosidad natural por el mundo. Siempre quieren averiguar, conocer, les gustan todos los temas. Entonces, muchas veces, quizás a ustedes les ha pasado, de que caminan con un niño de 4 o 5 años y preguntan qué dice allí, señalando un cartel, ¿no? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice en este frasco? ¿No? Y a veces ellos también comienzan a leer, entre comillas, ¿no? De que llevan y dice, por ejemplo, agarran un cuento. Acá dice de que el lobo persiguió a la caperucita para comérsela y se están imaginando qué es lo que dice. Entonces, desde el Ministerio de Educación lo que se está brindando es que los niños y niñas cuenten con materiales educativos impresos que le den un acercamiento, un primer contacto con el mundo letrado agradable, una experiencia que les guste y poder reforzar ese conocimiento, esa curiosidad que tienen ellos, que tienen todos los niños. Entonces, buscamos bastantes ilustraciones. Las páginas tienen ilustraciones muy grandes, textos muy breves, algunas palabras con mensajes y historias que van, las ilustraciones son de todo nuestro país. Hay ilustraciones de situaciones de la costa, de la sierra, de la selva, en contextos urbanos. Puede salir el tren eléctrico, como pueden salir un muelle con pequepeques llegando, ¿no? Con la pesca del día, son dibujos. Y entonces, por ejemplo, hay una actividad que está el dibujo de los pequepeques de distintos tamaños y colores. Entonces el niño tiene que identificar cuántos pequepeques hay, grandes, pequeños y medianos, y cuántos hay de color verde, de color azul y de color rojo. Y entonces le va sobre el dibujo, va poniendo una X. Y ellos empiezan a descubrir de que cuando arriba de la página se pone un icono, como por ejemplo un crayón, y la profesora les dice, en esto tienen que ustedes colorear. ¿Y qué sucede? Después de varias clases, ellos ya descubren de que ese crayón significa colorear, porque ya lo han encontrado que la profesora siempre les dice eso. Cuando aparece un dibujito de una tijera y la profesora les dice recortar, entonces empiezan a relacionar ese dibujito de la tijera y abajo la palabra recortar significa algo. Entonces empiezan a vincular esos símbolos, esos garabatos, esas letras para nosotros con que tienen un significado y ya empiezan a diferenciar. Ya cuando ven otro tipo de textos o de líneas, dicen, no, acá no dice nada. Pero en cambio cuando ven letras, aunque todavía no saben leer, dicen, acá debe decir algo. Y ahí es donde regresamos al ejemplo de qué dice allí o acá dice tal cosa, ¿no? Y también promovemos la dotación de libros de autores peruanos, de Francisco Izquierdo Bagresico, se me ha ido el nombre, Florina Mata de Turner. Fernando, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar precisamente también sobre ciertas dificultades. No todos los escritores escriben
libros infantiles. Hay pocos, pero se va promoviendo por lo menos para realizar ese importante trabajo. Antes de irnos a la pausa, queremos recordarles que GoVision ya está en Los Olivos, en la avenida Izaguirre 552 y en Huaraz, en el Jirón Pomabamba 121, y también en Surquillo. Ya les vamos a dar la dirección exacta. Nos vamos a una pausa, Percy. Regresamos con nuestro invitado, Fernando Ortiz. Estamos hablando sobre la joya más preciada que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, un libro o la biblioteca en nuestra comunidad, la biblioteca en nuestros espacios familiares. Pausa, regresamos. Dialogando. Hola, soy Gladys Olortegui Mariño, conductora del programa Dialogando, que va todos los sábados a través del canal 3 Cable Andino y se retransmite a través de ANP Radio y Radio Altura de Huaraz. Y claro, a través de nuestras redes también. Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Internet de Cable Andino, un servicio con verdadera alta velocidad, se expande. El equipo técnico especializado amplió la cobertura en las zonas de Los Olivos, Piedras Azules, Vista Alegre y aledaños, sumándose a los lugares en donde ya contamos con cobertura. Poco a poco vamos avanzando para brindar internet de alta velocidad a hogares, mientras que en otros puntos también avanzamos con la cobertura de internet de línea dedicada para negocios, empresas y entidades públicas y privadas. Internet de Cable Andino, muy pronto en tu hogar, a tarifas especiales y con verdadera alta velocidad. Hoy más que nunca, es importante que juntos sumemos esfuerzos para salir adelante. La minería formal es el sustento de casi 2 millones de familias peruanas, llevando trabajo y bienestar a las comunidades. Las empresas mineras dejan la mitad de sus ganancias en impuestos y otros aportes, y este año pagarán casi 3 veces más impuestos. Pero nuestras autoridades gastan poco más de la mitad de esos recursos, y muy poco se invierte en salud, educación y saneamiento. Por eso, el gran reto es invertir mejor los impuestos que recibimos de la minería, sin restarle competitividad, y lograr que con estos aportes, los peruanos tengamos acceso a mejores hospitales y postas médicas, colegios de calidad para nuestros hijos, agua, desagüe, pistas y veredas. Esta pandemia nos ha tocado a todos, y la minería puede ser el gran motor para que el país salga adelante. Pero para lograrlo, necesitamos trabajar juntos. Minería de todos. Estamos nuevamente con Fernando Ortiz y en breve estamos conversando con Natalie Vázquez Alzamora, comunicadora social. Vamos a hablar sobre el tema de relaciones comunitarias y gestión social. Fernando, decíamos que el escribir para niños, trabajar con niños es extraordinario porque tienen saberes previos y son los que más preguntan. Nunca reclamemos a un niño que pregunta. A veces tienes que tomar tu leche, mami, pero ¿por qué? Son los niños de los porqués y está bien porque luego en espacios académicos, yo padezco con mis alumnos y les digo, no preguntan. ¿Por qué no preguntan? Entonces, hay algunas, ya para ir finalizando, ¿hay algún trabajo desde el Ministerio de Educación que promueva también precisamente este tipo de lecturas de infantiles que están diseñados y escritos para jóvenes, quizás a través de concursos? Bien, sí, están los juegos florales para los chicos, los estudiantes ya de secundaria. En el caso del nivel inicial, que es donde yo tengo la mayor experiencia, se le dotó de una biblioteca en el 2016, fue la más reciente, a todos los jardines y pronoís a nivel nacional, a todos, públicos, cual constaban distintos tipos de obras. Habían algunas revistas de National Geographic para niños, Nat Geo Kids, con fotos muy grandes, que les gusta mucho, especialmente la parte de dinosaurios. Estaba el cuento de la niña de las trenzas azules, el bagrecico. Habían algunos cuentos internacionales,
muy conocidos, o sea, que habían ganado premios internacionales. Una mamá para Owen, el gato asustadizo y Boo. Boo se llama el ratoncito que lo asustaba al gato. También se le dio una pequeña un recetario para nivel inicial de cosas que ellos mismos podían hacer. Por ejemplo, una limonada. Para un adulto eso es sencillo, pero para un niño era una forma de fomentar su autonomía, de poder mezclar el agua, el azúcar, el limón y todo, o una ensalada de frutas. Entonces ella aparecía con fotos, era una enciclopedia, un recetario para niños, una enciclopedia escolar para niños también con fotos y textos muy breves como que el elefante es un animal muy grande que vive en África, cosas así, ¿no? Pero ellos mismos podían consultarlo y ver, escoger cuál era su obra favorita. Porque algo que es muy, muy importante es de que este material esté al alcance de ellos. Es importantísimo que ellos los tengan. Quizás los manchen, quizás sin darse cuenta los rompan, pero bueno, finalmente el libro cayó en servicio del deber, ¿no? Así de que es preferible eso, de que siempre esté a su alcance y que las repisas para los niños sean así, de 1 metro de altura. Para un adulto es incómodo, pero para los niños es eso. Exacto, la infraestructura, por favor, tenemos bibliotecas infantiles pensados para los adultos y no pensado para los niños, desde las mesitas, desde las sillas, desde los estantes. Ya nos lo ha dicho, es un tema que también que nos apasiona. Ojalá Fernando también en este programa, en su espacio, lo volvamos a tener nuevamente. Muchas gracias, Fernando Ortiz Ceballos, por estar en el programa Dialogando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también. Hemos estado con Fernando Ortiz, hemos hablado de los libros, de las bibliotecas y de las experiencias con los lectores infantiles. Nos vamos hasta la próxima semana. Recordemos, el país nos necesita. Recordemos que los problemas no nos van a avasallar. Razonemos, pensemos en la democracia de nuestro país y en las regiones también, ¿eh? Hay mucho pan por rebanar. Muchas gracias. Desde Controles, Percy Rojas, Gladys Olorte, y les dice hasta la próxima semana. Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud.